Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Juárez y vamos a dar un breve resumen de lo que es la historia de la fisicoquímica. Espero que les guste. Bienvenidos. La fisicoquímica es una disciplina encargada de estudiar los principios y procesos químicos bajo la perspectiva de la química, a fin de poder comprender y cuantificar todo lo que son los procedimientos y reacciones químicas. Es importante mencionar que la fisicoquímica se encuentra en varios sectores y en áreas de investigación, entre las que se pueden destacar por ejemplo, la medicina, la biología, la farmacología también, por ejemplo. Las ciencias biológicas en el campo de la fisicoquímica representan lo que es un conocimiento de una base vital, por así decirlo. Bueno, pues hablemos un poquito de la historia de la fisicoquímica. Esta se constituyó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos ejemplos de científicos que contribuyeron al descubrimiento de la fisicoquímica fueron, el primero en la fisicoquímica fue Robert Boyle, quien en 1962 publicó su primer tratado de la fisicoquímica, Ley de Boyle, se conoce como la Ley de Boyle, Mariotte, el cual permitió calcular el volumen un gas en la física y conocer la composición química de algunas moléculas gaseosas. Una de las primeras aportaciones importantes en la fisicoquímica fue la de Alessandro Volta, el cual nació en el 1745 y falleció en 1827. Y él fue introduciendo mediante su invento la pila, el punto de partida para estudios de los efectos a la electricidad sobre los compuestos químicos. Otra aportación importante fue por parte de Humphrey Davy, el cual nació en 1778 a 1829, fue fecha de fallecimiento, quien hizo pasar la corriente eléctrica a través de sosa y pasta fundida. Quien estudió fue el primero que estudió el sodio y el potasio. Otro de los importantes fue Malcolm Faraday, el cual nació en 1791 a 1867 y planteó las leyes de electrólisis. La primera afirma que la cantidad de sustancias que se depositan en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el circuito. En una segunda ley, Faraday afirma que la cantidad de carga eléctrica que provoca el desprendimiento de 1 gramo de hidrógeno produce el desprendimiento de una cantidad igual al equivalente electroquímico de otras sustancias. Antonio Lavoisier, de 1743 a 1749, y Pierre-Simon Laplace, de 1749 a 1827. Ellos fueron los primeros que en desarrollar lo que hoy en día conocemos como la termodinámica, habiendo diseñado el calorímetro, aunque más tarde se concentró la termodinámica con la ayuda de aportaciones de Marcellin Berthelot, el cual nació en 1827 a 1907, o Henri Lecartier, de 1850 a 1936. Ludwig Ferdinand nació de 1812 a 1864 y trajo aquí uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de la cinética química. Y asimismo, a mediados del siglo XIX, Wilmy llegó a la conclusión de que la velocidad del cambio era proporcional a la concentración del azúcar y el ácido y que también variaba con la temperatura.
Otro punto importante es que la colaboración entre un químico, George Vernon, de 1834 a 1919, y un matemático que es William Eson, de 1838 a 1916, permitió la introducción de ecuaciones diferenciales en el estudio de la ciencia química. Eson fue el introductor de los conceptos de reacciones del primer orden, cuya velocidad es proporcional a la concentración de un solo reactivo, y de reacciones en segundo orden, a la cual la velocidad es proporcional al producto de dos concentraciones. Ya casi a finales del siglo XIX, los trabajos de Jacobs Henriques, perdón la pronunciación, de 1852 a 1911 tuvieron una gran influencia en este y otros campos de la química. Entre sus aportaciones se encuentra la introducción del método diferencial para el estudio de la velocidad de las reacciones químicas y su famosa ecuación que permite relacionar la velocidad y la temperatura de la reacción. Y ya por último y no menos importante, Linus Pauling fue el introductor de nuestro concepto moderno de electronegatividad. Es importante también hablar de lo que es la ley de los gases ideales. Aquí vamos a decir que es la ecuación del estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoamóticos en condiciones de baja presión y altas temperaturas. En el año de 1648, el químico Jan Baptista creó el vocablo gas a partir del término griego caos, desorden, o sea, el cual significa desorden. Para definir las génesis características del anhídrido carbónico. Esta denominación se extiende luego de todos los cuerpos gaseosos y se utiliza para designar uno de los estados de la materia. La presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, o en términos más sencillos, a temperatura constante el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce. Matemáticamente se puede expresar de esta forma, que sería así: P mayúscula, V mayúscula, igual a K minúscula. El símbolo K, lo que es el nombre, significa constante si la temperatura y la masa del gas pertenecen constantes. También podemos decir que cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante K, que fue la que les mostré ahorita, para poder hacer uso de la ley. Si consideramos las dos situaciones de la figura, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la relación, tal cual viene aquí. P1 por V1 igual a P2 por V2. Tenemos también la ecuación de estado para gases reales. También es llamada como ecuación de Van der Waals. Y es esta la ecuación que vamos a presentar.
Aquí vamos a también a dar lo que es parte de las definiciones de los símbolos y el nombre que significa. P, presión del gas. V mayúscula, volumen del gas. N minúscula, número de moles del gas. R mayúscula, constante del gas. Y la T mayúscula, temperatura del gas. ¿Vale? Vamos a hablar de la ecuación general de los gases ideales. Partiendo de la ecuación de estado, esta es la ecuación. Ajá. Y tenemos que este es el siguiente proceso para los gases ideales, donde R es la constante universal de los gases ideales, luego para dos estados del mismo gas, 1 y 2, por tanto queda así. Ajá. Para una misma gaseosa podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas e inversamente proporcional a su temperatura. Es producto de P por B, es directamente proporcional a la temperatura del gas si la temperatura es constante y la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces quedaría así. ¿Vale? Es importante también hacer mención de a lo que es la fórmula general, que aquí está. Esta también es parte importante de lo que es la ecuación de un gas ideal. Viene la parte de lo que es ley de Charles. Esta también que es ley de Boyle y Charles. Y esta también que me faltaba. Si la ecuación de un estado de gas ideal se fija al valorar de la temperatura que esté. Listísimo, pues hasta aquí concluyo mi exposición. Espero que les haya gustado y pues les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.